El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Hace 8 días celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte. Celebramos la resurrección del Señor. Y en los evangelios que se nos proponían para las lecturas de este día, uno de ellos dice que muy de madrugada, quienes habían estado embalsamando el cuerpo de Jesús el viernes por la tarde, como ya no les permitió la hora terminar de embalsamar el cuerpo, llevaban perfumes para terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero iban pensando: la piedra es muy grande y hay que rodarla, ¿cómo le iremos a hacer? Cuando las mujeres llegan, se dan cuenta que la piedra está rodada y que el cuerpo no está en el sepulcro. Ellas se ponen a llorar, y unos ángeles, unos hombres vestidos de blanco, se les aparecen y les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Vayan a decir a los discípulos que ha resucitado. Casualmente el mismo Jesús, hoy, en ese momento, hace apóstoles a las mujeres para que vayan a ser apóstoles de los apóstoles, para que lleven el mensaje a los apóstoles. Al recibir el mensaje vendrán y verán como las mujeres les habían dicho. Vamos a ver cómo también Jesús se aparece ese mismo día a sus discípulos. Hoy nos lo dice el Evangelio de Juan en la primera parte. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos se alegran porque ven a Jesús.
Ese encuentro del discípulo con Jesús, ¿para qué va a servir? Para que el discípulo vaya reafirmando su fe. Porque el Señor les va a dar una misión. ¿Cuál es la misión que Jesús les va a dar? La misma misión que el Padre Celestial le dio a él. Es la misma: ir y proclamar el Evangelio con la vida y la presencia dinámica del Espíritu. Es una anticipación de lo que será el evento de Pentecostés. Pero esa era la misión de los apóstoles: ir a predicar el Evangelio para que todos empezaran a creer en Jesús. Estos 10 hombres, porque más adelante el texto nos dice que uno de ellos no estaba, Tomás, el otro ya no estaba en el caso de Judas Iscariote, se había quitado la vida. Entonces eran 11, pero en esa primera ocasión solamente hay 10 a quienes se aparece Jesús. Faltaba uno. Y en esta ocasión que Jesús se aparece, les dice que hay que ir y predicar, que hay que ir y anunciar el Evangelio para que todos crean. Y mis hermanos, la primera misión de los 10 es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? No salen de donde están. Estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. Pero Tomás no estaba con ellos. Cuando llega Tomás, cuando Tomás se agrega al grupo, le dicen: Tomás, hemos visto al Señor. Y no cree. Tomás: el Señor ha estado con nosotros. Dice Tomás que no. Él necesita ver los agujeros en las manos, los agujeros de los clavos. Él necesita ver la herida en el costado y meter su mano. Aquí la pregunta interesante sería: ¿se pueden tener dudas de fe? ¿Es pecado tener dudas de fe? Yo diría que no. Lo que es pecado, o lo que estaría mal, más que ser pecado, lo que estaría mal sería no buscar salir de la duda de fe, quedarnos en la duda. De ahí que la duda se haga añeja en nosotros y nunca dar el paso de la fe, porque nunca aclaramos nada. Tomás quería experimentar. Tomás ponía condiciones para creer. Nosotros, mis hermanos, creemos por lo que los demás nos dicen. Las noticias nos han dicho que en Francia hace días hubo unos tiroteos ahí en una de las avenidas principales. De los que estamos aquí, no sé si todos conozcamos Francia, pero creemos que Francia existe, porque así nos lo han dicho. El problema de la fe, de no creer, es precisamente porque no tenemos confianza, porque nuestra confianza la ponemos en otra cosa. Yo recuerdo, cuando estaba en secundaria, nos enseñaron la tabla periódica de los elementos y también nos dieron la fórmula del agua. ¿Quién se acuerda cuál es la fórmula del agua? 2 partículas de hidrógeno por 1 de oxígeno. ¿Quién de los que estamos aquí químicamente ya comprobó que el agua tiene 2 partículas de hidrógeno y 1 de oxígeno? ¿Sí puede levantar la mano? Pero todos creemos. Yo le creí a mi maestro, ¿sí era maestro?, que me dijo que el agua tiene 2 partículas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Yo le creí. No sé si él ya lo comprobó o también nada más lo leyó.
Entonces, en el caso de la fe, va a ser la desconfianza. Imagínense que el señor Bill Gates venga y nos dé toda una conferencia del sistema operativo que manejan sus computadoras. Obvio que le vamos a creer porque él es el creador de ese sistema y él viene y nos lo presenta. A lo mejor no lo entendemos, pero aceptamos y le creemos. ¿Cuántas cosas hay, mis hermanos, también en la fe que a veces no entendemos? Y a veces porque no entendemos, no creemos. Es el mismo Dios el que viene y nos anuncia la salvación. Es el mismo Dios el que viene y realiza el plan de redención. Fueron los apóstoles y todos aquellos que en su tiempo conocieron a Jesús los que nos han transmitido esta obra de Jesús. Y es en donde nosotros vamos a confiar. Nosotros vamos a creer por el testimonio de ellos. Va a ser muy interesante entonces que nosotros sepamos dar un buen testimonio para que también a nosotros nos crean. Los 10 apóstoles no pudieron entre los 10 convencer a uno. Tomás tenía sus dudas. La duda nos debe de llevar a buscar la verdad. El problema es que tenemos dudas y no hacemos nada por salir de ellas. La mayoría de las cosas, les decía, las conocemos porque otros nos los han dicho, porque creemos en lo que otros nos han dicho. Muchos de nosotros conocemos aspectos de Jesús, los milagros de Jesús. Y ahí es donde basamos nuestra fe, en los milagros de Jesús. Lo interesante va a ser que brinquemos de los milagros a Jesús. Que nuestra fe esté puesta en Cristo Jesús, no en los milagros de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque entonces nuestra fe va a ser una fe milagrera. Vamos a andar detrás de los milagros. Y si no hay milagros, no hay fe. A Cristo Jesús le debemos de creer con o sin milagros. ¿Cuál fue el problema entonces de Tomás? Es muy sencillo. Tomás, nos dice el Evangelio en la segunda parte, cuando Jesús se vuelve a aparecer 8 días después, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos, se vuelve a aparecer Jesús. La primera ocasión Tomás no estaba, la segunda ocasión sí está. Mis hermanos, cuando nos alejamos del grupo, cuando nos alejamos de la iglesia, entendamos iglesia por ese grupo de apóstoles sobre los cuales se edifica la iglesia. Ellos son la columna, las columnas de esta iglesia. Cuando nos alejamos de la comunidad, entonces empezamos a tener problemas de fe. Mientras estamos con la comunidad, nuestra fe está viva, está latente, porque vamos caminando en comunidad y es ahí donde vivimos nuestra fe. Hoy nos dice el Evangelio que era el día de la Pascua y 8 días después, que era domingo, al siguiente domingo se hace presente Jesús. Y desde entonces, mis hermanos, cada domingo, en el día del Señor, Él se hace presente. Y es en Él en quien tenemos nuestra fe. Y es en su iglesia en donde vamos a vivir la fe en el Señor. Hay quien dice, yo acepto a Cristo, pero no acepto su iglesia. Pues es Él en su iglesia donde se manifiesta. En medio de nosotros. Sí saben que mucha gente nos tacha de hipócritas, a todos, no nada más a mí.
a todos los que venimos a misa, porque venimos a misa. Bueno, pues esta comunidad de fe, esta comunidad que cree en el Señor, es la que camina y la que va haciendo precisamente vida la fe en el Señor. Este Señor que reviste a sus apóstoles de poder, el mismo poder que Él tenía de perdonar los pecados, se los da a sus apóstoles. Les dice, sopla sobre ellos, y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y luego viene el revestimiento. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Hasta ahí claro. Pero también dice, a quien no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Entonces es nuestra iglesia, la iglesia que formamos, la iglesia de los apóstoles, en donde nosotros hemos puesto nuestra fe. Nosotros creemos porque ellos nos lo anunciaron. Ellos son los fundadores, ellos son las columnas de nuestra iglesia. Y es en nuestra iglesia, es en la iglesia donde vivimos nuestra fe. Es la iglesia la que recibe a los nuevos cristianos cuando estos se bautizan. Es la iglesia la que goza cuando estos cristianos confirman su fe. Es la iglesia cuando estos cristianos se reúnen y les alimenta con el cuerpo de Cristo. El Señor no procedió en aquel tiempo así con uno nada más. Él se aparecía a su grupo de discípulos. Pudimos haber dicho, bueno, pues entre semanas se pudo haber aparecido Tomás. Y le hubiera dicho, sí, Tomás, sí estuve con los apóstoles. No, el Señor se esperó a que todo el grupo estuviera reunido 8 días después. Insisto, cuando nos alejamos del grupo, cuando nos alejamos de la comunidad, cuando nos alejamos de la iglesia, es cuando empezamos a tener problemas de fe. Es cuando empezamos a llenarnos de muchas dudas. El problema es que solamente nos llenamos de dudas, o el problema es que dejamos que nos llenen de dudas y no buscamos la verdad, y no buscamos la solución a esas dudas. Es la iglesia quien tiene entonces esa vida que Jesús nos da. ¿Qué le va a decir Jesús a Tomás? Aquí están mis manos, aquí está mi costado. Órale, trae acá tus dedos y mételos. Tomás, ante esa llamada de atención así muy afectuosa o muy llena de amor, Jesús no le dijo a Tomás, ¿con qué dudando? Te me largas, ya no eres del grupo, fuera. No, no lo corre, no lo expulsa. El Señor lo acoge, le dice, ven Tomás. Yo me imagino al Tomás cuando está ahí con los 12 y con los 11 y que Jesús se aparece, así como que escondiéndose quizás detrás de Andrés o detrás de Juan o detrás de Tadeo, para que el Señor no me vea. Y es cuando Jesús le dice, Tomás, ven, acércate. Y aquí, mis hermanos, cuando Tomás ve las heridas, dice, Señor mío y Dios mío. Y hay algo muy hermoso que agrega Jesús. Le dice Jesús a Tomás, Tomás, tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Y esta frase, estoy seguro que el Señor la dijo pensando en todos nosotros, en todos los que hemos creído sin haber visto. No se trata entonces, mis hermanos, de creer solamente en una lista de verdades de fe. Se trata de creerle a este Jesús que nos llama a la fe, que nos llama a vivir en su iglesia, que nos invita a crecer en comunidad, que nos invita a sostenernos precisamente como comunidad. El Señor no nos quiere sueltos, no nos quiere cada quien por su lado, nos quiere como familia, como iglesia, como comunidad.